Continuando con los videos sobre análisis y diseño estructural moderno, en este video continuaremos con la descripción de las herramientas utilizadas en el desarrollo de la etapa esquema de transformaciones y especificación. Ahora hablaremos de la herramienta diagrama de flujo de datos. Esta es una herramienta de modelado gráfico que permite visualizar un sistema como una red de procesos funcionales conectados entre sí por conductores y tanques de almacenamiento. Componentes de un diagrama de flujo de datos. Un diagrama de flujo de datos consta de varias partes. El primer componente del diagrama de flujo de datos se conoce como proceso. Los sinónimos comunes del proceso son funciones, burbujas o transformaciones. El proceso muestra una parte del sistema que transforma las entradas en salidas, y este se representa gráficamente como un círculo. El proceso se nombra o describe con una sola palabra, frase u oración sencilla. Por ejemplo, aquí tenemos dibujado el círculo y dentro la palabra calcular y punto suspensivo. Otro componente del diagrama de flujo de datos es el flujo. Un flujo se representa gráficamente por medio de una flecha que entra o sale de un proceso. El flujo se utiliza para describir el movimiento de bloques o paquetes de información de una parte del sistema a otra. Por ello, los flujos representan datos en movimientos, mientras que los almacenes representan datos en reposo. Otro componente del diagrama de flujo de datos es el almacén. El almacén se utiliza para modelar una colección de paquetes de datos en reposo. Este se denota por medio de dos líneas paralelas. Es válido aclarar que cuando hablamos de almacén, podemos estar haciendo referencia a una base de datos o una caja de cartón con fichas. Y esto se debe a que la utilización del diagrama de flujo de datos no solamente se limita a sistemas computarizados, y es debido a la variedad de formas de implementación posibles de un almacén que se escoge una notación gráfica simple y abstracta, así como también el término almacén. Acabamos de decir que el almacén modela datos en reposo. Por lo tanto, los datos no viajarán a lo largo del flujo a menos que un proceso los solicite explícitamente. El almacén no cambia cuando los paquetes se mueven desde el almacén a lo largo del flujo. Esto se puede ver como una lectura no destructiva. O en otras palabras, esta se puede ver como la recuperación de una copia del paquete de manera que el almacén se mantenga en su condición original. Un flujo hacia el almacén habitualmente se describe como una escritura, una actualización o una posible eliminación. La última componente que queda por describir del diagrama de flujo de datos es el terminador. El terminador representa la entidad externa con la cual el sistema se comunica. Gráficamente se representa con un rectángulo. Hay tres cosas que debemos tener en cuenta sobre los terminadores. Los terminadores son externos al sistema que se está modelando. Los flujos que conectan los terminadores a los diversos procesos en el sistema representan la interfaz entre él y el mundo externo. Las relaciones que existen entre los terminadores no se muestran en los diagramas de flujo de datos, por el simple hecho de que estos no pertenecen al sistema que se está modelando. ¿Cómo se construyen los diagramas de flujo de datos? Bueno, para construir el diagrama de flujo de datos utilizamos la técnica de partición por acontecimiento, ya que cuando los sistemas son de mediana o gran envergadura, e incluso cuando los sistemas son chicos y no se posee experiencia, la técnica top-down de Jordan resulta muy difícil de aplicar. ¿En qué consiste la técnica? Bueno, la técnica consta de 4 pasos. El primer paso consiste en dibujar una burbuja por cada acontecimiento declarado en la lista de eventos. Por esta técnica podemos ver que se establece una especie de hilo conductor entre la herramienta y la lista de eventos. Debido a esto, los eventos declarados en la lista de eventos deben figurar como título de cada gráfico. De esta manera se mantiene siempre presente el objetivo o función principal que debe cumplir la burbuja que se está diseñando.
El segundo paso consiste en nombrar la burbuja de manera que se describa la respuesta que el sistema debe dar al acontecimiento asociado. Esto se hace utilizando un verbo en infinitivo que denote la acción o la función principal. El segundo paso consiste en nombrar la burbuja de manera que describa la respuesta que el sistema debe dar al acontecimiento asociado. Esto se hace utilizando un verbo en infinitivo que denote la acción de la función principal. El tercer paso consiste en dibujar las entradas y salidas apropiadas de tal forma que la burbuja pueda dar la respuesta requerida. El cuarto paso consiste en asegurarse que los diagramas de flujo de datos sean consistentes con la lista de eventos y el diagrama de contexto. Ahora mostraremos un ejemplo simple aplicado al sistema de venta de boletos. Tomemos el evento 34. Administrador del sistema comunica forma de pago. Tenemos como terminador o entidad externa al administrador de sistemas. Tenemos como flujo de datos una nueva forma de pago, definida como nueva form pag. La respuesta que se requiere que el sistema dé cuando la entidad externa comunica una nueva forma de pago es agregar la forma de pago, acción que se describe en la burbuja. Ahora observemos el almacén. Podemos ver que en el almacén hay dos flechas, una que entra y otra que sale. La flecha de color negro que va desde el almacén hacia la burbuja dijimos que era una recuperación de paquetes de datos. Esta recuperación en este modelo hace referencia a una consulta de validación antes de agregar la nueva forma de pago. Esta validación sirve para asegurar que no se haya cargado con anterioridad. Y la flecha roja que entra al almacén denota la escritura de la nueva forma de pago en el almacén. Adicionalmente, adjuntamos la estructuración de la tabla y el diccionario de datos asociado, de manera que la información que provee el diagrama sea más entendible.